muy especial para cada uno de ustedes, compañeras y compañeros del curso de Sociedad y Economía. En esta ocasión trabajaremos un tema muy importante para los estudiosos del derecho y es la normativa jurídica e institucional en materia económica, la cual puede ser abordada desde diferentes puntos de vista y desde diferentes estructuras. Sin embargo, con motivos pedagógicos, únicamente haremos una aproximación a los contenidos principales o generales de este marco normativo e institucional en materia estrictamente jurídica que tiene que ver y se relaciona con las diferentes actividades productivas, las actividades de relaciones económicas, las relaciones financieras, etcétera, no solo dentro de un país determinado, sino a una escala internacional. Por eso comenzamos esta serie de entregas sobre el marco normativo jurídico institucional con el plano internacional. Primero es necesario que definamos qué entendemos por la normativa jurídica. En términos generales, la normativa jurídica es ese conjunto de cuerpos jurídicos en los cuales se encuentran las disposiciones legales que tienen como objetivo regular las diferentes actividades sociales de los diferentes grupos de una sociedad y particularmente en sus relaciones económicas, es lo que trabajaremos en estos videos. Y por otra parte, las instituciones tienen un significado también interesante. La definición etimológica de institución viene del latín institutio, que significa un establecimiento o fundación. Y es el nombre que se le da a cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado. Sin embargo, la institucionalidad es diferente al significado de institución, porque la institucionalidad es la expansión en la práctica, es el manto que se despliega en la operatividad de cada institución, porque cada institución tiene funciones determinadas en la operatividad del Estado. Para analizar la normativa jurídica y su relación con las instituciones, es necesario tener en cuenta la figura central del Estado y de la política, porque únicamente al comprender su espectro mayoritario, podremos entonces comprender el verdadero significado que tiene cada uno de los cuerpos normativos que le dan operatividad, es decir, que le dan funcionamiento, que le dan dinamismo al Estado, como un garante o como decía en términos tan excelentes Thomas Hobbes, un leviatán. De esta manera, tenemos que el derecho económico internacional es una disciplina, que déjenme decir, es una disciplina contemporánea que se empieza a formular de una manera álgida a partir de los acuerdos de Bretton Woods, en los que se empieza un proceso por tener una regulación hegemónica de las relaciones económicas a nivel mundial. Pues el derecho económico como disciplina pretende estudiar la fenomenología, es decir, ese conjunto de fenómenos. ¿Pero de qué? De las relaciones económicas internacionales, donde entra la producción, la distribución, el consumo, el intercambio, consumo de bienes y servicios, etcétera, e identificar sus efectos en la conformación del derecho internacional. Que de una manera general podemos ubicar un plano realmente extenso, que es el derecho internacional público, como también el derecho internacional privado. Pues el derecho económico internacional se formula desde ambas perspectivas, desde la participación pública como desde la participación privada. Como ya se los mencionaba, el surgimiento del derecho económico internacional moderno tiene como fundamento el acuerdo de Bretton Woods allá por 1944, cuando se finalizaba la Segunda Guerra Mundial. En un contexto por establecer un acuerdo general a favor de las mayores potencias económicas y principalmente de Estados Unidos, que se ubicaba como la potencia económica más favorable, entre comillas,
para los demás países como un salvador económico. Y por ello, tras diferentes discusiones entre los países europeos y Estados Unidos, se establecen tres pilares fundamentales: el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, y el Banco Mundial o Banco Internacional de Reconstrucción. ¿Reconstrucción de qué? De la guerra, y principalmente en Europa, que había quedado devastada por este conflicto bélico, con millones de vidas perdidas y también con una destrucción económica nunca antes vista en la humanidad. El acuerdo de Bretton Woods tenía el objetivo de regular, por una parte, pero también institucionalizar. Y es que vamos a ver a lo largo de este abordaje de contenidos que el marco normativo y el marco institucional están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque las instituciones cobran vida, sí, y solo sí, a través de la formulación legal. Ahí están sus estatutos, están sus políticas y está sobre todo una base de derecho en la cual se justifica que esa institución exista. Por ende, el acuerdo de Bretton Woods tenía el objetivo, uno, de regular, pero también de institucionalizar el nuevo orden financiero a nivel mundial, luego de este conflicto, con el afán de posicionar a la economía estadounidense como la directora, como la líder a nivel internacional. Y segundo, ubicar el dólar americano como moneda de referencia en todo el mundo y también con ello frenar el avance socialista de los países del bloque del este. Ahora bien, dentro del marco referencial de la normativa económica internacional encontramos una multitud de acuerdos, de pactos, de protocolos que tienen que ver con las regulaciones económicas entre regiones, entre países y entre grupos internacionales. Sin embargo, podemos mencionar aquí una lista de normativa económica internacional que tradicionalmente se acepta como la más importante. Entre ellos tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, como ven, es una complementación de los derechos sociales y culturales que, por supuesto, tienen a su base la concepción económica. Es decir, no se pueden ver de manera separada, sino que deben verse de manera integral. También los acuerdos de Basilea, que se separan en los acuerdos 1, 2 y 3, que hablan sobre la supervisión y las recomendaciones sobre la regulación bancaria en el plano global. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siguiendo la misma lógica del Pacto Internacional del mismo nombre, al cual se le añade el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador, ya que fue en la ciudad donde se hizo esta proclama, con la participación de los diferentes Estados miembros. Y aquí vemos no solo una vinculación integral entre los derechos sociales, económicos y culturales, sino también con la vigencia de los derechos humanos, que es una de las proclamas que tiene como antecedente el famoso Pacto de San José. También el Estatuto de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es considerada como la principal organización en términos económicos a nivel global, y con ello el protocolo de adhesión de los miembros de la OMC, que cada miembro, al momento de ser parte de la OMC, se compromete en cumplir con cada uno de las obligaciones que le impone esta organización internacional. Asimismo, tenemos el marco de referencia de las instituciones internacionales en materia económica. Ya como lo mencionábamos, la Organización Mundial del Comercio es la más importante, al tener 164 Estados miembros. También el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ambas instituciones que surgen con el fundamento del acuerdo de Bretton Woods y que aún tienen una vigencia y un papel muy importante dentro de la economía internacional. Solamente hablar de un Banco Mundial, imaginemos la gran cantidad de dinero que posee esta institución, o el Fondo Monetario Internacional, que se financia a través de los aportes o cuotas que dan los estados, supuestamente con un aporte dependiendo del nivel económico de los países.
y también a través de los créditos, porque el Fondo Monetario Internacional otorga préstamos a los países, entre comillas, en vías de desarrollo, y todo esto bajo una obligación de aplicar las medidas que el Fondo Monetario Internacional diga. Y esta es una crítica fundamental, porque todas las medidas que ha aplicado el Fondo Monetario Internacional para los países a los que les presta dinero, incluidos El Salvador, incluidos los países de Centroamérica, en vez de contribuir a un desarrollo económico, han contribuido al crecimiento económico de las grandes instituciones financieras. Entre ellos, las medidas de poder eliminar todas aquellas prestaciones o inclinaciones económicas hacia los programas sociales, fundamentándose en un reajuste estructural y en apoyar las bases del neoliberalismo, que como ya lo hemos analizado, lejos de traer un significativo desarrollo y mejora en las condiciones económicas y de vida de las poblaciones en la sociedad, ha sido todo lo contrario. También tenemos otras entidades bancarias internacionales con un peso no solamente económico, sino fundamentalmente político, como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica y algunos proyectos alternos que se desarrollaron en otros contextos, como el Banco del Sur, que tiene como sede Caracas en Venezuela. Y de una manera indirecta está esta institución tan importante dentro del plano del derecho internacional, que son las Naciones Unidas, la ONU. Pero particularmente existe un ramo, una organización dentro de la ONU que tiene una misión estrictamente económica, y es el Consejo Económico y Social de la ONU, que tiene diferentes filiales en las diferentes regiones continentales. Por ejemplo, la Comisión Económica para África, CEPA, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNESE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, FAO. Esta última se encarga de administrar y proyectar las diferentes políticas a nivel global sobre el uso y la explotación de los recursos naturales dentro de la agricultura, teniendo como base que las diferentes economías nacionales integren un sistema internacional de coexistencia y que de esta manera se desarrollen los objetivos que desarrolla esta institución. Ahora bien, tenemos también el marco referencial de las instituciones internacionales en materia económica, pero desde un plano eminentemente privado. Como vemos, ya vimos un marco que tiene una justificación de relacionarse con los elementos sociales y culturales, pero aquí tenemos ya un enfoque más mercantilista. Y para ello está la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida por sus siglas CENUDMI, que colabora con diferentes organizaciones reconocidas internacionalmente en la materia económica, pero estrictamente en la regulación de todos esos acuerdos internacionales sobre el derecho privado. Tenemos ahí la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNCTAD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la Cámara de Comercio Internacional, CCI, y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT. Pues imaginemos el gran plano internacional donde se mueven toda esa gran cantidad de bienes y servicios, donde la actividad económica se mueve por billones de dólares. Todo esto tiene una regulación. No sigue una lógica distorsionada, sino más bien que deben de cumplirse los estándares de las principales organizaciones que regulan estas actividades en materia económica, principalmente, como ya lo mencionábamos, el papel de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, desde su origen, estas organizaciones y sus filiales han contribuido, en esencia, al desarrollo todavía más de los países económicamente imperialistas y lejos, muy lejos de favorecer a los países denominadas en vías de desarrollo.
porque únicamente ha prevalecido la brecha económica y las medidas internacionales han sido estipuladas por los países económicos más fuertes, mientras que los países más débiles únicamente han acatado cada una de las fórmulas económicas. Si bien es cierto, hay intentos alternos para poder combatir la hegemonización o inclusive poder hablar de un monopolio tácito de los regímenes aduaneros a nivel mundial, pues todavía es un desafío. Y es a luz del derecho, pero también del análisis sociológico y económico, que podremos entender el significado real de la importancia de conocer el marco referencial, tanto normativo como institucional, en materia económica. Muchas gracias.